oportunidad que nos das, Padre eterno, de estudiar tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque es por tu gracia, Señor, que podemos, Señor, cada día reunirnos y disfrutar de este privilegio, Señor, de esta hermosa responsabilidad que nos das de leer tu palabra, de aprenderla y de ponerla en práctica para nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido encontrar un tesoro, Señor, que no se vende en la tienda, Padre Celestial, que no se puede ordenar por internet, Señor, sino que es un tesoro, Padre Celestial, que tú has traído a nuestra vida, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, nos instruyas, nos bendigas, bendiga nuestros hogares, bendigas a los que no pudieron estar el día de hoy con nosotros, que les acompañe, Señor, en sus tareas, en sus trabajos, en las cosas que están haciendo en este momento, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Listo, entonces entramos en detalle. Estamos en el verso 13. Dice el tema de hoy, el rico insensato. El 13 empieza y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pues parece ser que en medio de estas multitudes, que era la multitud que el Señor miraba en el contexto, antes de empezar y decirle a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, de repente viene una persona y mira en Jesús una persona que es capaz de emitir juicio en un pleito legal referente a una herencia entre él y su hermano, y le dice maestro, le dice rabí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Probablemente a este hermano le tocaba una parte de la herencia que su padre había dejado y no le habían dado la parte que le correspondía. O quizás no se sentía a gusto con lo que le habían dado. Quizás le habían dado menos o no le habían dado nada de lo que le tocaba. Y él había visto en Jesús una persona capaz para emitir un pleito legal y para poder ayudarle a tomar a forzar la decisión de su hermano que había decidido repartir de la manera que se había repartido esa herencia o esos fondos o propiedades que el padre de este muchacho o de esta persona había dejado. Y es interesante ver lo que el Señor contesta, porque aparentemente no tiene nada de malo que el Señor emita un juicio legal. Ahora, lo que es curioso es que en estos tiempos era normal que a un maestro, sobre todo a un predicador como Jesús, ¿no?, se le pidiera ayuda para poder juzgar en este tipo de pleitos legales. Recordemos que en esta sociedad, la gente que dominaba la religión o que entendía la religión o que cumplía algún tipo de función dentro de la religión eran las personas de más poder, más importantes. Y por eso era común que se le pidiera a un maestro, a una persona que enseñaba la palabra de Dios, que tomara conciencia o que tomara un juicio, que ejerciera un juicio sobre una situación como esta. Sin embargo, el Señor Jesús en el verso 14 contesta algo bastante peculiar. Y le dice el Señor Jesús a este muchacho, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Cómo ven ustedes esa respuesta que el Señor le da? ¿Qué es lo que querrá tratar de decirle? Porque es que el Señor no, siendo capaz, pues porque el Señor era totalmente capaz, más que cualquier hombre, de poder emitir un juicio justo para este hombre. Sin embargo, el Señor, por el contrario, decide decir que Él no tiene absolutamente nada que ver con eso y no le interesa. ¿Por qué será que el Señor responde de esa manera en el verso 14? Te decía que debe ser porque era capaz de ver el corazón del que le consultaba y
él claramente estaba mostrando avaricia, porque tal como tú dices, él hubiera sido el mejor abogado civil y hubiera hecho justicia ahí en esa repartición, pero le ve el corazón y le ve que las intenciones están alejadas de lo que de verdad importa. No, importancia. Muy bien. Definitivamente, eso es algo que resalta. En otras palabras, el Señor está diciendo que esta situación, que es la situación en la que esta persona que le está buscando tiene su enfoque o su mirada puesta o sus ojos puestos, no es lo más importante. Y el Señor cambia el enfoque hacia lo más importante, que es la razón por la que una persona busca o está interesada en acumular riquezas, que es la avaricia. Curiosamente, más adelantito, el Señor cuenta una parábola, que es la parábola del rico insensato. Básicamente, la parábola del rico insensato cuenta la historia de una persona que está únicamente preocupado mismo, ¿verdad? De su bienestar, de su satisfacción y de su propia seguridad. Y esta persona no tiene ningún tipo de actitud de agradecimiento ni para con Dios, ni tiene ninguna voluntad de ser generoso con aquellas personas que son menos afortunadas que él. Ahora, esa ingratitud y ese egoísmo invoca a la ira de Dios y hace que a este hombre se le pase o tenga a este hombre una caída bastante terrible. Y curiosamente lo que el Señor va a utilizar más adelante como un ejemplo para enseñar a sus discípulos y a las personas que le escuchan sobre la avaricia. Vamos a definir rapidito el término. Tengo una definición aquí corta. Dice, avaricia es el deseo compulsivo y obsesivo de tener más posesiones o riquezas. Leí en un comentario bíblico que el avaro guarda en un pequeño librito o en un pequeño libro de cuentas todo el dinero que alguna vez ha prestado, cualquier cosa que le ha prestado a alguien, que sea una herramienta, un lápiz y todas las cosas que ha hecho por cada persona, si alguna vez ha hecho algo por alguna persona y cada dólar y cada centavo que alguna vez ha dado en donación a alguien, cuando alguna vez lo dio a regañadientes. En otras palabras, el avaro no da de su propia voluntad y cuando da, le duele mucho dar y lo tiene en mente todo el tiempo que dio, o se desprendió de algo que en su mente es de él y únicamente de él y debía de haberle servido a él. Es básicamente una tortura, un dolor, algo que le causa a él sufrimiento, el poder desprenderse de las cosas que tiene. Entonces el Señor empieza en el verso 15 y les da el enfoque referente a lo que este hombre pedía. Y después de haberle contestado en el verso 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Curiosamente, en este capítulo, es la segunda vez que el Señor nos dice guardaos, ¿verdad? No sé si recuerdan, la primera era guardaos de la hipocresía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahora en este verso
Y en esta porción el Señor nos dice, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. En otras palabras, la vida, la buena vida, no se mide por cuanto uno tiene. Ahora, esto que acabo de decir es totalmente contrario a lo que se nos enseña en el mundo, en la televisión, en el cine, en la cultura popular. ¿Por qué? El Señor dice en el verso 15, la vida del hombre no consiste solo en la abundancia de los bienes que se poseen. Al mismo tiempo, en la televisión, con los familiares, con los amigos, en la calle, en la vida, mejor dicho, se nos enseña absolutamente todo lo contrario. ¿Qué se nos enseña afuera? ¿Cuál es el concepto que se tiene afuera del dinero y de las riquezas? Se conoce por gurús a los entendidos o expertos en aconsejar sobre cómo tener éxito en los negocios. Y entonces no sé cómo será en las sociedades no tan occidentales, pero en las sociedades occidentales todos que quieran tener éxito y competir con bienes. Y implica que también tenemos que pasar sobre los demás en la competencia que tenemos en la laboral. Correcto, todo el mundo persigue el éxito, ¿no? A mí me pasa en mi trabajo. Yo trabajo para una compañía grande, entonces a medida se va subiendo, se van escalando posiciones y se vienen abriendo oportunidades con un salario más jugoso, por decirlo así, uno ve cómo el que quiere avanzar empieza a correr y el otro que quiere avanzar a este lado también quiere correr y no se deja y corren tan pegados que se empiezan a rozar los codos. Y no es que sea malo, pero hace poco hiciste un bonito análisis de las prioridades. Correcto, correcto. Al final, ya vamos a llegar a esa parte. Por ejemplo, ser responsable con el dinero de uno, prepararse para el día malo, prepararse para una emergencia, dejar un legado a los hijos, prepararse para el retiro. No son cosas que están mal en sí mismas, pero hay algo que está mal en la cuestión financiera y es la avaricia. Y es ese deseo incansable de tener más y de tener más y de tener más y de tener más, donde nada es una sed que no se seca con nada. Y curiosamente el propósito, y es lo que vamos a llegar nosotros más adelante, el propósito de acumular, cuando una persona es avara, es para uno mismo. Es acumular y acumular y acumular y acumular y guardar, juntar y juntar y juntar y tener para uno mismo poder disfrutarlo, ¿no? Están en Kalahari. Probablemente la persona que venía a buscar al Señor y le dice, Rabí, maestro, que buscaba ayuda con su herencia, pensaba que esto le iba a hacer a él más feliz si el Señor resolvía ayudarle o que le iba a poder resolver todos sus problemas. El hecho de que el Señor echara mano
de ese juicio y le ayudara a él. Sin embargo, el Señor estaba más interesado en ayudarle con algo más profundo y más importante que eso, que es algo que usted mencionaba, papá, y es un principio básico que dice la palabra de Dios, que el amor al dinero es el principio de todos los males. No es el dinero el principio de todos los males, es el amor al dinero. Cuando uno ama más al dinero que a todas las cosas y ama al dinero para satisfacerse a uno mismo en egoísmo, ese es el principio de todos los males. Ahora, el verso 16 habla sobre la parábola en sí del rico insensato. Curiosamente, el rico insensato en inglés dice the rich fool, el rico necio. O sea que es posible estar bien financieramente, pero al mismo tiempo ser totalmente ignorante de la voluntad y de la palabra de Dios y estar totalmente errado en cuestiones espirituales. Por el contrario, en el lado humano, pues al que tiene dinero se le ve con respeto, se le ve se le da como una especie de orgullo se le da como una especie de posición, de decir, él logró hacer lo que los demás tratan de hacer. Los demás tratan y corren y buscan y quieren, y esta persona lo logró, ¿verdad? Entonces le da una especie de estatus. Sin embargo, en este caso, se puede llegar a ser rico y tener abundancia financiera, pero al mismo tiempo estar totalmente perdido espiritualmente. Permítame un segundito, si no me tardo nada. Voy a traer un vaso de agua. Busca donde dice, ponéis los ojos en la riqueza siendo ninguna. Era un proverbio. Listo. Entonces dice el verso 16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico ya había producido mucho. Es decir, este hombre no era pobre y de repente llegó a ser rico. No es que tenía escasez y de repente llegó a tener abundancia. Este hombre ya era rico, ya estaba bien financieramente, tenía todo cuanto necesitaba y probablemente más de lo que necesita. Y tenía tanto que sus graneros estaban llenos. Tenían sus graneros llenos, tenía cosecha guardada, lista para venderla, si es que acaso hubiera tenido una sequía o hubiera perdido una o dos cosechas, este hombre todavía tenía almacenado para poder seguir vendiendo y seguir produciendo en lo que se recuperaba financieramente. Este hombre tenía mucho dinero y muchas riquezas atesoradas. El problema de este hombre era la razón por las que las tenía atesoradas, el motivo por el cual él quería atesorar, y no solamente atesorar, sino que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir atesorando. Y dice el verso 17, perdón, el 16, dice que la heredad del hombre rico había producido mucho, había producido tanto que ya ni siquiera el grano cabía en los graneros que este tenía. Y dentro de sí, este hombre pensaba y decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Verdad? No, por ningún lado se le cruzó compartirlos, por ningún lado se le cruzó ayudar a los necesitados, por ningún lado se le cruzó decir,
bueno, tengo una sobre cosecha y yo, a mí no me falta absolutamente nada en mi vida, me puedo, ya no puedo hacer nada más con lo que ya tengo, ¿no? Voy a ver si hago algo bueno con lo que tengo, con lo que me ha llegado. Y hay una manera de ver el dinero, el oro, las riquezas y las posesiones. ¿Ustedes creen que alguna de estas cosas que nombré, el dinero, el oro, riquezas y las posesiones materiales, son en realidad nuestras? ¿O somos nosotros simplemente administradores de una bendición que Dios nos ha dado? Son tan nuestras que si nos morimos mañana, se quedan ahí. las enterramos con nosotros, como los egipcios, que los enterraban con todos sus tesoros en las pirámides, ¿no? Definitivamente no. Tienes razón, Hugo. Las riquezas, si nos morimos mañana y todo lo que se haya acumulado y todo lo que se haya guardado y todo el trabajo que se ha hecho viene a ser de alguien más. Tanto así que ni siquiera nosotros llegamos a tener decisión ni parte de quién o de cómo esas riquezas se van a gastar. Proverbios 23:5 dice, El plata y el oro. Ajá, dígame. cuando pones tus ojos en ella, se refiere a la riqueza. Ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como de águila, que vuela hacia los cielos. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque se hará, esa es otra versión, porque se harán alas de águilas como alas y volarán al cielo. Hay uno que dice, mío es la plata y el oro, dice Jehová. Entonces hay una diferencia entre administrar la bendición que Dios nos ha dado y usarla para avanzar su reino, usarla para ayudar a las personas que lo necesitan y cuidarla como un administrador responsable que puede dar cuenta con la cara delante y decirle a Dios, Dios, lo que tú me has dado, yo lo he cuidado y te agradezco por lo que me has dado. Y he hecho que me alcance y he hecho que sea suficiente para las cosas que tenía que hacer y aún me alcanzó para más y te lo agradezco. Y esa es una diferencia completa, totalmente completa, una posición de Yo le digo al Señor, a acumular y guardar el dinero. Esta noche a pedirte tu alma. Para decir, ¿Visto de quién? yo mismo, ¿no? Para decir yo mismo, ahora tengo todo este dinero, ahora lo voy a gastar. Ahora es para mí y ahora todo lo que he dado es mío, no necesito de nadie. Curiosamente, en uno de los comentarios decía, si una persona no distribuye sus recursos más en esta vida, siendo dadivosos, ¿no? Una persona siendo dadivoso no es dadivoso en esta vida, ¿A qué querés ser? es el que se encarga de repartir esas riquezas en el día de su muerte. Sí. Una manera práctica de poder ver cómo está nuestra temperatura espiritual referente al dinero es ver nuestra chequera. La chequera, pues, es un instrumento monetario donde se utiliza para ver en qué se va nuestro dinero, en qué nos lo gastamos, cuáles son nuestros gastos. Y al revisar nuestra chequera y nuestros hábitos de gasto y lo mucho o lo poco que Dios nos dé, al ver lo mucho o lo poco que Dios nos da, nos podemos dar cuenta si estamos utilizando nuestros recursos para invertir en el reino de Dios
si ayudamos a avanzarlo, si ayudamos a otros que tienen necesidad, si mostramos generosidad con las personas que tienen necesidad o no. Es una manera fácil, práctica de darnos cuenta de cómo estamos en cuestión de administrar la bendición que Dios nos da. Y curiosamente, y muy importantemente, Dios quiere bendecirnos. Más adelantito vamos a aprender en la siguiente porción que Dios quiere darnos el reino, que Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos, que no nos falte nada espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Pero es importante que tengamos el contexto correcto para que podamos ser buenos administradores de los dones que Dios nos da, tanto emocionales, espirituales, bendiciones familiares, bendiciones de trabajo, como las bendiciones materiales. Otra manera práctica que encontré de cómo podemos nosotros manejar nuestro dinero de una manera más consciente delante de Dios, decía lo siguiente, dice, en la medida que Dios abra las bendiciones del cielo para con nosotros, pensemos menos en lo que tenemos o en lo que hemos acumulado y compartamos más de lo que se nos ha dado. Es decir, quitar el énfasis en el yo y en el mío y el yo. Esas dos palabras las vamos a ver un poquito más adelante en este estudio. Pensemos menos en mí, en yo y en mío. Y pensemos más en compartir lo que se nos ha confiado, como algo que en realidad no nos pertenece y que es algo temporal. Justo hablábamos nosotros que el mundo, ¿verdad? Les escribí por ahí, el mundo persigue el éxito con el propósito de acumular para sí mismos, para poder disfrutarlo y vivir una vida de deleites. ¿Cuál es la diferencia del enfoque ahí? El enfoque al acumular riquezas para uno mismo en cuestión de alcance, ¿cuál será la diferencia? Por decir algo, si yo me enfoco en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y guardar y guardar y guardar y guardar y guardar y guardar para ganarlo yo mismo y disfrutarlo yo mismo y poder hacer todas las cosas que yo quiero hacer y gastarlo como yo quiera y como yo piense en las cosas que yo diga. Versus el dinero que Dios me da, la bendición que Dios me da, administrarla, utilizarla de la mejor manera, utilizarla para compartirla con los demás, ser cuidadoso de mi prójimo, de las personas que no tienen. ¿Qué es lo que hago si hago si administro mi dinero de la segunda manera? ¿Y qué es lo que hago si lo administro de la primera? ¿En qué tengo puestos mis ojos, mejor dicho? La primera es la avaricia. Sí, la avaricia me domina, básicamente. Y me domina porque tengo mi vista corta, básicamente. Porque tengo los ojos puestos en el ahora y en la vida presente. En la vida presente, como quien dice, si me muero mañana, se acabó. Entonces a hacer y a disfrutar mientras pueda, ¿no? Pero si vivo de la segunda manera, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que de la segunda manera nosotros acumulamos tesoros en el cielo. Entonces es posible tener mucho dinero en la tierra y ser un completo mendigo delante de la presencia de Dios. Es decir, no tener ningún tipo de riqueza delante de Dios para nuestra vida eterna. Y ese es el mensaje y la importancia para el Señor. El Señor. Pero verdad, Josué, que a veces hay personas
No solo con el dinero mezquinas, sino que son avaras hasta para, hasta- en sí como tiene varios sinónimos, yo digo que también avaro es egoísta, es Claro, tiene muchos seudónimos, pienso yo, que, que también llegan a eso, a ser hasta consigo mismos, son así recortados, pues. ahora todo depende. Por ejemplo, si yo me dejo de poner una camiseta que yo quiero y de comprarme algo que yo quiero y de ir a comer a un lugar donde yo quisiera ir y de no darme un viaje que yo quisiera, porque ese dinero yo lo usé para ayudar a alguien más, eso es, eso no es malgastar el dinero o ser avaro conmigo mismo. Eso es, Ujú. eso es acumular riquezas celestiales. ¿Ok? Eso es acumular riquezas celestiales. Ahora, yo te entiendo lo que tú me dices. Yo te entiendo que Ujú. la avaricia la avaricia es una parte del egoísmo. Es el egoísmo, pero Ujú. en los bienes materiales y en las posesiones. Y hay personas que son egoístas también con su tiempo, que son egoístas con su conocimiento, son egoístas con las cosas, con lo que sea que tengan, que Dios les haya dado, lo que sea que les haya dado. Si les haya dado Los dones. con sus dones, son egoístas. Y es lo mismo. O sea, hay mucho tipo de riqueza, Chelito, riqueza espiritual, hay pusieron riqueza al Chelito. en sabiduría, riqueza en Aquí. inteligencia, y hay personas que son egoístas de esa manera. Y en este caso, pues definitivamente tiene que ver con dinero y tiene que ver con riqueza material, lo que estamos estudiando. Sí, y pues tengo aquí yo en las notas que miraba, dice, la historia habla de un hombre que ya era rico y que tuvo un año muy productivo en su granja, tanto así que la abundancia de grano no cabía en los graneros que tenía. Y pues a simple vista no hay nada malo, ¿verdad? En desear una mejor calidad de vida, en desear mejores cosas. Todo depende del contexto con el que se hacen las cosas. Todo depende de la razón detrás del acumular, de la razón detrás de ahorrar, de la razón detrás de guardar y de desear y de querer tener más. ¿Cuál es la razón por la que queremos tener más? Una de las cosas que rescaté aquí dice, ¿cuál es el error de este hombre rico? Cuando vamos al lenguaje original, encontramos la palabra mío 4 veces y la palabra yo 8 veces. En esas palabras que él decía. Las vamos a leer rapidito. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí mismo, está el primer yo. ¿Qué haré? O sea, yo, ¿qué haré? 2. Porque yo no tengo dónde guardar mis frutos, fíjese. Y dijo, esto haré. Yo derribaré mis graneros y yo los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, él, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocija. Lo único que le importaba a este hombre, ¿qué era? ¿Qué era lo único de lo que este hombre está en el... Se quería a sí mismo, ¿verdad? Solo, no se quería a sí mismo, se amaba a sí mismo, se amaba más que a todo, se amaba más que a nadie, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí. Para una mujer, a una muchacha que busca esposo, se le puede decir, consíguete un esposo que te ame
como el rico insensato se amaba a sí mismo, ¿ok? Ese es un buen esposo. Porque ese hombre se amaba más que a todas las cosas. Y no le importaba y no tenía ningún tipo de cuidado ni ningún tipo de remordimiento, ni por los pobres, ni por la gente que no tiene, y mucho menos por Dios. Ahora, ser avaro en esta manera tiene una trampa, tiene un juicio de Dios, tiene una desgracia. Por eso es que el Señor con una insensatez, con una necedad. Cuando el Señor usa la palabra necio, quiere decir que lo que se está haciendo no tiene un buen final o un bien, no termina de una buena manera. Sí, mi amor, ponga, dígale a su hermano que le ponga. Básicamente, si nosotros acumulamos, nos enfocamos en esta vida, acumular riqueza para nosotros mismos y no la compartimos con otros y no la utilizamos como Dios nos manda a utilizarla y a manejarla, lo que nos va a pasar es que cuando entremos a la eternidad, si es que entramos, vamos a entrar con las manos vacías. El Señor nos reta a nosotros a pensar más allá de esta vida. Nuestro enfoque, y es lo que les decía del enfoque, el enfoque de este hombre estaba en el ahora, en lo terrenal, en lo actual. El Señor nos reta a nosotros que hemos creído en Él en pensar más allá de esta vida, en pensar en la vida eterna. Obvio, si nos ponemos a analizar, ¿cuánto dura una vida? Dice, oh, una vida. Eso fue una vida de largo, ¿qué? ¿70 años? ¿80 años? ¿90, 100 años? Comparemos eso con la eternidad. Por eso es que el Señor lo compara como un abrir y cerrar de ojos. La eternidad tiene principio, mas no final. Y según el Señor Jesús, vamos a estar delante de Él y vamos a gozar de las riquezas que hemos construido en esta vida delante de Él y delante de su. Entonces el Señor nos reta a pensar más allá de esta vida. La manera de ser ricos delante de Dios es a través de la fe, el servicio y la obediencia. Sí, este hombre rico, la alegría de este hombre rico provenía de las cosas materiales, de las cosas que tenía y que había visto, las cosas que había guardado pensando en cuánto tiempo las iba a disfrutar. El problema es que las cosas materiales, ni la vida, ni las cosas materiales, ni la vida duran para siempre, ¿no? Vamos a leer rapidito versos 19 y 20. Y diré a mi alma, después de haber edificado sus graneros aún más altos, de haber juntado aún más grano, de todo el grano que ya tenía y de toda la riqueza que ya tenía, juntar aún más y más y más y más y más y más, para darse una buena vida el resto de los largos y grandes años y días que le quedaban, según él en su mente, ¿no? Y dice, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija. Este hombre vivía como si nunca iba a morir, como si tuviera la vida comprada, como si las riquezas le iban a permitir a él automáticamente vivir para siempre, o por lo menos vivir una larga vida. Imagínense cuánto este hombre trabajó, cuántas cosas dejó de hacer, cuántas oportunidades tuvo de ayudar, de cambiar la vida a alguien, de echar la mano a alguien, y las dejó pasar en su mismo afán de juntar y de guardar sin parar para él mismo. En su mente
él iba a vivir muchos años, muchísimos años adelante. No tenía ningún tipo de preocupación, que es algo que ya les había dicho, por Dios y tampoco por las demás personas. ¿Qué efecto tienen las riquezas en nosotros? Cuando nosotros tenemos riquezas, cuando tenemos algún tipo de fondo, algún tipo de dinero, algún tipo de cuenta en el banco, algún tipo como decimos nosotros, de dónde echar mano. Y eso también aplica en el trabajo, en la seguridad laboral. ¿Cómo nos hace sentir eso? Erróneamente de eso. Gran chucho, por hombre, se le corrió. ¿Ya ves? Ya, está corriendo. ¿Cómo nos hace sentir tener, o cuando alguien tiene una gran cantidad de dinero guardada en el banco? ¿Cómo lo hace sentir? Es una falsa seguridad, pero además esclaviza. Es una seguridad, para empezar, es una seguridad falsa. Es un falso sentido de seguridad, porque seguridad, ¿cuál seguridad? Si este hombre se murió al día siguiente, dijo de que tumbó todos sus graneros y dijo, voy a seguir guardando para disfrutar la larga vida que me queda y vivir bien, ¿no? Mira, No tuvo te pasa haciendo así el corazón que te van a extorsionar. O te pueden secuestrar, o te pueden matar, o sea te lo que pueden robar en una vida. no duermes tranquilo pensando en que te lo van a robar, en que Ah, alguien te quiere robar, en que alguien te quiere desfalcar. En otras palabras, cabal. tú, primero tú, segundo tú, y lo tuyo, y lo tuyo, y lo tuyo que ya tienes, ¿no? Y en tener más, más, más y más. Primero yo, después yo, y por último yo. Y ahora lo más triste, cuando el Señor ejecuta juicio, ¿y por qué? El Señor le dice, necio, le dice. ¿Y por qué es que esa manera de vivir es una manera de vivir absurda? Porque el resultado de esa manera de vivir es básicamente una pérdida de tiempo. Mira lo que dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? ¿Qué control puede tener una persona en cómo se va a gastar o de qué se va a gastar la manera de dinero que él deje? ¿Y de qué le sirve dejarlo? Supuestamente lo guardó para gastarlo él, ¿no? Ahora repito, no está nada mal ser Pues sí. responsable, no está nada mal ser responsable y proveer a los hijos y proveer para uno mismo, para su retiro y prepararse. Eso es ser sabio, eso es administrar la riqueza y la bendición que Dios nos da de una manera correcta. El problema es que la razón por la que uno acumula y guarda es únicamente para satisfacerse a uno mismo, sin pensar en ayudar a los demás y sin poner a Dios como la primera razón de las cosas que tenemos, ¿verdad? Básicamente, el Sí. no prepararse para la eternidad es un peor error. Y sobre todo para una persona, es una ironía, es una ironía increíble, porque la persona que acumula dinero en esta tierra, básicamente se cree conocedor de la cuestión de dinero y finanzas y manejo de dinero. Y lo triste de todo eso es que para la vida eterna va a entrar totalmente con las manos vacías. En la vida eterna va a ser lo que no fue en la tierra. Delante de Dios, Él está totalmente en bancarrota. Esa es la ironía. Y por eso es que es una necedad. Dígame, papá.
Sí, y por eso lo titula Rico Insensato. Insensato, es una insensatez. Definamos insensatez. ¿Qué es una insensatez? Que no se da cuenta, una inmadurez que no se da cuenta de lo que Es básicamente en realidad lo que un está camino. pensando, lo que está haciendo. Equivocado. No cae el verdadero sentido de la... Mm. En inglés se utiliza un término que es bastante fácil, bastante comprensible. Se dice fool's errand. Es una tarea de necios. Quiere decir que no importa cuánto tiempo se haga, no importa lo largo que se haga, no importa el tiempo que se le dedique, no importa los años en los que se trabaje, al final el resultado de esa necedad va a ser inútil, va a ser nada y no va a servir para nada. Exacto. Eso es exactamente la manera en No la que el sabe. Señor lo está definiendo. Alguien que no aplica la sabiduría. ¿Verdad? No tiene un resultado positivo, no importa de la manera que lo hagas. Es una pérdida de tiempo, es la definición más correcta en español. Es una pérdida de tiempo, ¿ok? ¿Qué te refieres? Y ahora dice el verso 21. Así es el que para sí tesoro, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Definición de insensatez. Sí, porque dice la palabra de Dios que no acumulemos tesoros en la tierra. Ahorita vamos para allá. Mateo 16, 26. Déjame ir rapidito. Lo destruyen. Ahorita vamos. Mateo 16, 26. Espérame, tengo otro más. No es ese, pero tengo otro. ¿Cuál es? ¿Es el 13, 20, 21 tal vez? No, este es el de ayer. Espérame. Hechos 26, 29. Tengo Juan 2, 17. Ah, no, aquí abajo está. Mateo 6, 17, 21. Ese es. 6, 17, 21. Déjame lo pongo rapidito. Este es. Aquí está, tesoros en el cielo. 19, 20, 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora vamos a ver otra rapidito, y ya con esta vamos a cerrar. Es un texto en Timoteo 6, primera Timoteo 6, 17, 19. Este es Pablo instruyendo a Timoteo. Este es Pablo, apóstol de la iglesia de Jesucristo, instruyendo a Timoteo, líder de la iglesia del Señor, y Pablo instruyéndole en cómo debe de enseñar a las personas que tienen riqueza en esta tierra. Y dice el 17, a los ricos de este siglo manda, de este siglo, fíjense, entonces hay ricos en este siglo y hay ricos en el siglo venidero. Es importante, así como es importante tener una cuenta abierta aquí, es importante tener una cuenta abierta en la eternidad, ¿verdad? Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Dadivosos y generosos,
Atesorando, fíjese, atesorando. Importante atesorar con la perspectiva correcta. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es decir, para la vida eterna, que echa en mano de la vida eterna. Listo, y con eso cerramos. Amado Dios, venimos esta noche, Padre Celestial, agradecidos, Señor, por esta gran sabiduría que nos da, Señor, por esta enseñanza hermosa, Señor, donde nos instruyes, Padre Eterno, a aprender, Señor, a administrar esos regalos, esas bendiciones, Señor, que tú nos has dado y que tú, Señor, en tu sola potestad has confiado, Señor, a nosotros. Padre Eterno, queremos empezar pidiéndote perdón, Señor, porque no hemos sido, Señor, los administradores que debiéramos ser, Señor, con nuestro dinero, Padre Celestial, porque nos hemos enfocado, Señor, en gastarlo en nosotros mismos, en cosas vanas, en cosas inútiles, en cosas que no ayudan a nadie, Señor, que no benefician a nadie más que a nuestro ego, que a nuestra vanidad, Señor, que a nuestro pensamiento, a nuestro concepto trivial, Señor, de nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, porque no queremos, Señor, nosotros más tener el corazón puesto en la riqueza, Señor, y en las cosas materiales. Sino, Señor, que las cosas materiales y la bendición y la confianza, Señor, que tú nos des de bendecirnos, Señor, con lo que nos bendice, Señor, lo podamos usar, Señor, como un instrumento para darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres el que nos lo da para empezar, Señor. Toda riqueza que nosotros tenemos, toda bendición, el trabajo que tenemos, Señor, las cosas que tenemos, Señor, la única razón por las que las tenemos, Señor, es porque tú nos las has dado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar de regreso, Señor, a dar y a acumular, Señor, tesoros en el cielo. Padre eterno, si es que no hemos podido ser bendecidos, Señor, aún más, porque nos faltaba, Señor, entender esta parte, Señor, de que debemos ser buenos administradores, Señor, de las riquezas que tú nos has dado, Padre. Debemos de ser responsables, Señor, delante de ti, Señor, y cuidar las cosas que nos das y tener la oportunidad, Señor, de usarlas para bendecir a otros, para ayudar al necesitado, Señor, para avanzar tu reino, Padre, para compartirlo con otras personas que están menos favorecidas que nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos sido egoístas, Señor. Perdónanos si hemos pensado solo en nosotros mismos. Ayúdanos a tener, Señor, el concepto correcto, Señor. Poder entender, Señor, que la prioridad no es acumular dinero ni riquezas en esta tierra, Señor, porque la vida, Señor, se acaba de un día para otro. Las riquezas, Señor, son inciertas, Señor. No tenemos control absoluto de nada, Señor, alrededor de nosotros. Todo se puede acabar de inmediato, Señor. Sin embargo, Padre, las cosas, Señor, que hacemos para tu gloria y honra, Señor, esas permanecen, Señor, para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener el enfoque correcto, Señor. Y ayúdanos a aprender, Señor, para que tú, Señor, puedas bendecirnos, Señor, de una manera aún más grande, Padre. Dice tu palabra, Señor, que el que tiene le será dado y el que no tiene aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Padre, Señor, ayúdanos a ser responsables, Señor, con los dones que nos has dado y a poder ponerlos a tu servicio para tu gloria y honra, Padre. Y estamos hablando de todos nuestros dones, Señor, espirituales, materiales, intelectuales, lo que sea, Señor, que tú nos has confiado. Ayúdanos a ponerlo de regreso, Señor, a servicio tuyo, Padre, porque tú nos lo has dado y porque nos sentimos gozosos, Señor, de que nos has dado lo más grande que es la vida eterna. Nos quedamos en tus manos esta noche. Bendice, Señor, a los que no se pudieron conectar. Acompáñales, Señor, en lo que están haciendo, Señor. Cuídales a cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a mañana
seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y seguirte conociendo. Nos quedamos, Señor, en tu presencia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios bendiga, bien. hijo. Buenas noches. Buenas noches, don Hugo. Cuídense mucho, que estén bien, descansen. Buenas noches, que pase bien. Buenas noches. Les voy a mandar Cuídense. por ahí el replay de la grabación, ¿ok? Mañana la escuchamos de nuevo. Gracias. Ya, pues, si la necesitan para algo, ahí se las mando. Sí, gracias.